Vamos a meditar en la palabra en estos momentos y vamos a seguir con con Ezequiel, una disculpa. Vamos a seguir con el libro de Ezequiel. La última vez que estuvimos aquí, vimos los primeros capítulos de Ezequiel y vimos el momento histórico el cual vivió este hombre durante la segunda deportación. Hay que recordar que fueron tres deportaciones de Jerusalén, bueno, del pueblo judío a Babilonia. En el primero fue llevado cautivo este profeta Daniel, tan conocido para nosotros. En el segundo fue llevado Ezequiel, pero todavía no había terminado todo. Y todavía va a venir un tercer momento, una tercera deportación, y en esta tercera deportación será el final y la destrucción de Jerusalén. Todavía en la segunda deportación, en la deportación de Ezequiel, todavía no se determinaba o todavía no tenían bien seguro los judíos si al fin y al cabo Jerusalén sería destruida o no. Y todavía se andaban portando mal ahí los judíos, o todavía no les caía muy bien el 20 de lo que estaba sucediendo, de lo que iba a suceder, a pesar de la advertencia de varios de los profetas, basados en la ley de Dios, en donde decían que si ellos se portaban mal, que iban a ser llevados, iban a ser trasladados hasta los confines de la tierra, ¿no? Y esto se estaba comenzando a dar, pero ellos aún no lo creían. Entonces, Ezequiel fue un profeta que profetizó, valga la redundancia, en la tierra de Babilonia. En varias ocasiones nos habla de que esta revelación se da junto al río Quebar. El río Quebar es uno de los ríos afluentes del Éufrates, ¿no? Y esto se da allá precisamente en la tierra que hoy sería Irak, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, allá junto al Golfo Pérsico. Entonces, por ahí andaba Ezequiel, ¿no? Y ahí desarrollaba su ministerio y lo desarrollaba entre los cautivos que habían sido llevados a Babilonia, y entre ellos Ezequiel seguía predicando, y quedamos hace 8 días que la predicación de Ezequiel no era nada sencilla, puesto que de alguna forma el pueblo era un pueblo obstinado, era un pueblo necio, era un pueblo de dura cerviz, y sin embargo la palabra de Dios debe de llegar a ellos, pase lo que pase, debe de llegar a ellos, de tal forma que ellos queden sin ningún pretexto. El día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 5 del libro de Ezequiel. En realidad vamos a ver una de las tantas señales que Ezequiel hace, o que si vamos a Ezequiel, Ezequiel es un actor, ¿no? Entre sus varias cosas que hace, o entre sus varias habilidades, seguramente tendría el don de la actuación, y de repente Dios le manda a hacer a Ezequiel un montón de cosas que resultan un tanto raras, pero que en el ambiente didáctico seguramente resultarían, porque Ezequiel emplea todos los métodos conocidos para poder llegar, para poder hacer llegar su mensaje, y uno de ellos es precisamente la actuación. El día de hoy vamos a ver una de las actuaciones de Ezequiel, y vamos a ver qué es lo que esta actuación hace, y qué es lo que logra en el pueblo que está allá reunido en Babilonia. Y entonces pensemos un poquito en esto, mis hermanos. Hoy, realmente, hoy pensé en cuál de las actuaciones que hace Ezequiel debería yo de predicar en esta hora. Y bueno, traté de definirme por alguna que nos lleva a pensar en el mensaje general de Ezequiel, ¿no? Pero todas las señales ustedes las pueden leer. Así es que yo les voy a pedir que ustedes sigan leyendo Ezequiel. Seguramente algunos de ustedes leyeron el capítulo 1. De los que están aquí, ¿quiénes leyeron el capítulo 1, 2 y 3 de Ezequiel? ¿Alguno lo hizo? Si quiere levantar ahí su manita abierta. Sí, ok, ya levantaron por ahí una mano. Muy bien, ok, ya van 2 manos levantadas, van 3 manos levantadas.
Bueno, ok, bien, bueno, ok. Entonces les voy a pedir por favor que vayamos leyendo el libro. Ah, ahí hay otra mano, ahí hay otra mano. Entonces, vamos leyendo el libro de Ezequiel, mis hermanos, por favor. Y seguramente en el primer capítulo de Ezequiel ustedes encontraron la visión de la gloria de Dios, ¿no? Seguramente ustedes lo hicieron así. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo un poco de Ezequiel. Permítanme tantito. Bueno, déjenme ver si puedo presentar ahí algo aparte de lo que, aparte de lo que voy a presentar. Em, ok. A ver, otra persona. Muy bien. Ok. Los que leyeron el capítulo 1, al momento de estar viendo esta visión de la gloria de Jehová, después he buscado en el internet algunas definiciones, bueno, más bien algunas ilustraciones, cómo podría ser esta gloria. Y bueno, se me ocurrió que una de ellas podría ser así. Bueno, perdón, ahí en lo que ustedes están viendo ahí está el río Quebar, ¿no? Ahí, a propósito, esto es, solamente lo puse como para que ustedes se dieran cuenta de dónde está el río Quebar. Lo que ustedes tienen en la parte de abajo, ese pedacito de mar que aparece en la parte de abajo, en el extremo inferior derecho, eso es el Golfo Pérsico, ¿no? Y el río Quebar está ahí donde está ese puntito rojo y ese pin que está ahí, ¿no? La tierra de Israel lo tendríamos en la parte izquierda de la pantalla, que está cubierto por el versículo bíblico. Eso sería la tierra de Israel. Entonces, más o menos desde Israel hasta donde estaba Ezequiel, pues habían unos 1800 kilómetros, ya lo habíamos visto. Ahí está el río Quebar, ahí está, un poquito más, bueno, ahí dice Quebar, ¿no? Ahí dice Quebar, río Quebar, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos ahí? La visión de la gloria de Jehová. Bueno, se me ocurrió que a lo mejor podría ser algo más o menos así, ¿verdad? Encima de estos cuatro seres y de las ruedas que están allí, que se muevan hacia adelante, hacia atrás, hacia izquierda, hacia derecha. Arriba de esto hay un ser, ¿verdad? Y es un ser, está el trono, está un trono, ¿verdad? En donde Luis, está el Altísimo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, esto es un poquito de lo que puede ser Ezequiel, los que leyeron Ezequiel capítulo 1, ¿no? Muy bien, entonces ahora regresamos a nuestro versículo bíblico y vamos a la meditación de la palabra el día de hoy en Ezequiel capítulo 5, ¿no? 5, ok, bien. En el capítulo 5, bueno, pero déjenme ver si tengo, bueno, leamos el capítulo, leamos algo del capítulo 5. Dice así, bueno, dice así, no es que yo no alcanzo a ver bien. Vamos a ver. Ok. ¿Y tu hijo de hombre? Sí, 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 síganlo leyendo, por favor. ¿Alguien lo estaba leyendo? ¿Está bien? Ok, pastor. La palabra de Dios dice, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Hasta ahí. Así ha dicho Jehová el Hasta ahí, Señor. hermana. Hasta ahí, hermana. Esta Hasta es ahí. Jerusalén. Hermana, hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Gracias, hermana.
Le agradezco muchísimo la lectura. Bien, pensemos en lo que está allí, ¿no? Pensemos en lo que está allí en esos momentos. ¿Cuál es la señal? Bueno, ahí tenemos la señal y ahí tenemos lo que va a ser Ezequiel. Por eso les digo que de alguna forma Ezequiel actúa y además lo hace de una forma muy efectiva, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer Ezequiel en estos momentos? Tiene que tomar una navaja de barbero, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene que hacer Ezequiel? Cuéntenme, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cortar cabello. Cortarse el cabello y cortarse la barba. Dice que tiene barba y tiene cabello, entonces se va a cortar su cabello y se va a cortar la barba, ¿no? Y dice que va a tomar una balanza y en esa balanza va a dividir los cabellos en tres partes, ¿no? Y entonces, tres partes iguales. Y entonces, de esas tres partes iguales, va a tomar una parte Ezequiel y una parte la va a quemar en medio de la ciudad. Ah, pero para esto quiero decir que Ezequiel, si ustedes leen el capítulo anterior, Ezequiel había hecho como una maqueta, ¿no? Pero entonces dice que la va a quemar en medio de la ciudad. Otra parte de los cabellos, dice que va a tomar la espada y va a cortarla alrededor de la ciudad. ¿Y qué va a hacer con la tercera parte de los cabellos? ¿Qué va a hacer con los otros cabellos? Uno los quema, otros los parte espada. Y lo tercero, ¿qué es lo que hace? ¿Recuerdan? Los Los esparcía. esparce al viento. Los avienta, los echa al viento y los esparce en el viento, ¿no? Para que el viento entonces se lleve los cabellos. Unos pocos de los cabellos se los va a poner en su cinto, ¿no? Pero más adelante dice que aún algunos de ellos, de las que se va puesto en el cinto, todavía los eche al fuego para que ardan y dice que así va a ser la casa de Israel, que va a arder así la casa de Israel. Bueno, es interesante pensar en Ezequiel. Ezequiel, ya habíamos quedado que en un principio, pues el ser profeta en aquellos momentos no era lo más lindo, ni era lo más bello que pudiera, el ministerio más bello para una persona, no lo era así. Sin embargo, Ezequiel lo hace. Entonces, esto nos lleva a pensar en la calidad de hombre de Ezequiel, ¿no? En la calidad de persona que era Ezequiel. Ahora, hay que recordar que Ezequiel está en un lugar, va a estar en un lugar sumamente arduo, sumamente difícil, en donde nos dice la palabra de Dios que las personas van a estar contra Ezequiel, no les va a gustar lo que Ezequiel diga, por lo tanto, van a estar contra él y la palabra ya nos ha dicho que compara a estas personas a escorpiones o a espinas, ¿no? Y a brojos. Y entonces, esto es el lugar en donde Ezequiel va a estar. Donde Ezequiel va a estar profetizando. Muy bien. Ok, entonces no es nada fácil. Y en medio de esta situación tan difícil para Ezequiel, todavía tiene que hacer algunas cosas interesantes, ¿no? Que por ejemplo, en esta ocasión, en el capítulo 5. Si ustedes leyeran el capítulo 4, a Ezequiel se le ordena hacer un tipo maqueta de su ciudad, después acostarse sobre un lado sobre un costado, enfrente a la maqueta, y después darse la vuelta del otro lado y también quedarse mirando la maqueta. Entonces, seguramente la gente pasaba ahí por donde vivía Ezequiel y pues decía, ¿qué es lo que quiere simbolizar este hombre con estas actuaciones que está llevando a cabo? Después también, por ejemplo, en el capítulo 4, habla de lo que tiene que comer y cómo lo tiene que comer. Entonces habla de pan de cebada, habla de algunos alimentos que realmente que se daban para la gente necesitada, para la gente pobre. Y aparte de todo esto, este alimento lo tendría que cocer con excremento humano. Sin embargo, Ezequiel, siendo un profeta y siendo un sacerdote, hay que recordar que Ezequiel era un sacerdote, dice que esto era inmundo. Entonces se le concede a Ezequiel poder cocer o poder tener combustible en lugar de con excremento humano, hacerlo con excremento de animal, ¿no? Entonces, así es como cose su comida y después se la come. Y esto no quería decir otra cosa más que lo que iba a pasar cuando el pueblo estuviera en asedio, cuando el pueblo estuviera cautivo y no pudiera entonces hacer nada, no pudiera comer. Entonces, en esos momentos,
tenían que cocer o tenían que usar como combustible su propio desecho humano. Perdón, hermanos, ¿me están escuchando? ¿Sí? Ah, ok, sí, sí me están escuchando. Sí, es que hay una persona que me dice que estoy pasmado. Pero bueno, bien. Gracias, hermanos. Entonces, esto es lo que pasa con Ezequiel. Entonces, tiene que hacer cosas rarísimas, ¿no? Y para simbolizar lo que va a suceder más adelante. Hay que recordar que Ezequiel está en la segunda deportación. Todavía falta una deportación final. Por lo tanto, Dios está advirtiendo lo que va a pasar en breve. Ahora, en el capítulo 5 hay otra señal. Entonces, en el capítulo 4 tenemos dos señales. Eso de acostarse de un lado, que quería decir el tiempo que iba a estar cautivo Judá. Y por el otro lado, cuando se volteaba del otro lado, el tiempo que Israel, es decir, el reino del norte, iba a estar cautivo. Entonces, bueno, esto nos hablaba, esta señal. La otra señal nos hablaba de cómo iba a ser la situación. Y iban a comer pues cosas ahí pobres, de pobreza, mucha pobreza, porque durante los asedios lo que hacían los países sitiadores o los reinos sitiadores era que no entrara el alimento al lugar en donde ellos estaban. Y por lo tanto la gente comenzaba a morir de hambre. Y tenía que comer cualquier cosa y usar como combustible lo que fuera, en este caso su propio desecho, ¿no? Entonces esto es lo que iba a suceder. Ahora, en este capítulo tenemos que Ezequiel rapa su cabeza y rapa sus barbas, los divide en tres, uno lo quema, otro lo parte con su espada y lo pone ahí alrededor de la ciudad, y lo tercero es que echa los cabellos al aire, y de los poquitos cabellos que se guarda ahí en el cinto, algunos todavía los echa ahí para que sean quemados. Esto quizá nos hable un poco del remanente, que algo va a haber, alguien se va a salvar todavía, pero va a ser muy pequeño. Realmente va a ser muy pequeño el remanente que se va a salvar. Muy bien, ¿qué quería decir entonces esta señal? Bueno, vamos a leer la interpretación de la señal. Ok, bien. Hermanos, antes de pasar a la interpretación de la señal, quería pasar estas diapositivas. Esto es muy rápido. Esto ya se los dije hace un momento. Cómo se pueden ir todas las profecías o todas las cosas que tiene que hacer Ezequiel. El primero es el profeta atado y mudo. Es decir, si ustedes leen la primera parte de Ezequiel, ahí están esos capítulos. A Ezequiel no se le permite hablar, va a ser un profeta mudo. En el 4:1 al 12, el profeta acostado sobre uno de sus lados, frente a adobes y comiendo alimento y agua racionado, ¿no? Esto ya se los he dicho. El capítulo 5, que es la división de los cabellos. El capítulo 6, Ezequiel dice que profetice contra los montes, así es que seguramente Ezequiel se paraba frente a unos montes y les comenzaba a hablar. Entonces la gente decía, pues a lo mejor la gente le tildaba de a loco, o quizá la gente estaba tan acostumbrada a que Ezequiel actuara de esta manera, que entonces llamaba la atención Ezequiel. Después en el 6:11 al 14, a Ezequiel se le ordena dar palmadas con las manos y golpeteo con los pies, ¿no? Y esto tenía que ver con el juicio de Dios. El capítulo 12, hay una preparación del profeta para dejar su hogar. Hace un hoyo en su propia casa, se le ordena que hagan un hoyo en su propia pared y tiene que comenzar a caminar de un lado a otro. En el capítulo 12, versículos 17 al 20, tiene que salir ahí con su lunch o con su comida ahí al patio y comenzar a comer y a beber así con temblor y con ansiedad. Y nos habla de cómo iba a ser las comidas ahí en Jerusalén, ¿no? Cuando fueran conquistados totalmente. Las actividades más cotidianas serían muy difíciles de realizar. Después, el capítulo 20, versículos 45 al 48, al profeta se le ordena dirigir su rostro al sur, hacia el sur, y entonces tiene que profetizar contra el bosque del Negev, y esto nos habla de destrucción, ¿no? En el capítulo 24, versículos 15 al 27, muere la esposa de Ezequiel, y a Ezequiel se le ordena no llorar a su esposa, ¿no?
Y entonces esto decía que cómo es que las personas allí en Jerusalén iban a perder a sus amigos, a sus hijos, a sus padres. Y entonces les dijo que no lloraran, es decir, porque era un castigo de Dios lo que estaban pasando, ¿no? Y después el capítulo 24, versículo 26, el profeta queda mudo una vez más por segunda ocasión. Todo esto, mis hermanos, todo eso lo que ustedes están viendo en estos momentos son todas las señales que tiene que hacer Ezequiel. ¿Por qué estoy enfatizando todo esto? Porque Ezequiel es un hombre fiel. Ezequiel es un hombre que cuando se le dicen las cosas las hace. Y cuando a Ezequiel se le hace hacer todo este tipo de situaciones, pues seguramente podrían decir algunas, ah, qué ridículo, pero sin embargo, Ezequiel no reparaba en hacer lo que Dios, lo que Dios le decía que hiciera y de esta forma hacer llegar la palabra y el mensaje de Dios hacia los distintos sectores de la población ahí en Babilonia. Entonces, Ezequiel es un hombre fiel. Ezequiel es un hombre obediente, ¿no? Es decir, lo que Dios le dice que haga, así las cosas más descabelladas, de todos modos, Ezequiel las hacía. Y entonces eso era alguna señal. Y las personas llegaban y le preguntaban a Ezequiel, ¿por qué es que estás haciendo esto? Y entonces Ezequiel daba el mensaje. Una parte muy dura que le veremos más adelante es la muerte de su propia esposa, ¿verdad? Y a él se le prohíbe tener duelo, se le prohíbe llorar a su esposa, y la gente llegaba con Ezequiel y le decía, ¿por qué lo haces? Y él tenía entonces que dar la explicación. Entonces, a Ezequiel se le mandan a hacer cosas muy extrañas, muy raras, pero cada una de estas llamaba de tal forma la atención que el profeta tenía la oportunidad de poder lanzar su mensaje. Entonces, bueno, esto es parte de cómo es que Ezequiel hace su mensaje, lleva a cabo su mensaje. Y qué bueno que lo estamos viendo, mis hermanos, porque de alguna forma esto nos enseña un poco más de este profeta. Ya si alguno nos preguntara la forma de la cual Ezequiel lleva a cabo su mensaje, bueno, parte tiene que ver con esto. Hay muchas visiones, como ya vieron en el capítulo 1, está la visión de la gloria de Dios, pero hay varias otras visiones, ¿verdad? Entonces, Ezequiel lleva a cabo su mensaje o lleva su mensaje a su pueblo a través de actuaciones, a través de visiones, a través de situaciones que llaman mucho la atención. Entonces, cuando hablamos de Ezequiel, tenemos que hablar de actuación, ¿no? Cada uno de los profetas tiene una forma diferente de hacer llegar su mensaje al pueblo. En este caso, a Ezequiel se le lleva y se le ordena hacer un montón de situaciones que a la gente, por parecerle rara, seguramente llamaba su atención, ¿no? Entonces, esta es la forma de la cual Ezequiel lo hace, un líder, un hombre de Dios y un hombre que no se frena a hacer otra vez las cosas más extrañas con tal de que el pueblo pueda comprender. Muy bien. Sigue diciendo la palabra de Dios. Hermana Violeta, ya que estaba leyendo, le voy a pedir que lea por favor el 5, el 6 y el 7. ¿El 5, el 6, el 7? Sí, por favor. Sí, claro que sí. La palabra de Dios dice, así ha dicho Jehová, el Señor así ha dicho Jehová, el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos, y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros, Hasta ahí, habéis hermana. andado. Hasta ahí, Amén. gracias. Gracias, hermana Violeta. Entonces, el juicio de Dios, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué tenía que dividir los cabellos y por qué los tenía que quemar y partir en pedacitos y echarlos al viento, ¿no? Bueno, nos va a decir cuál es la explicación. Y la cosa es que esta es Jerusalén, la que puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Si ustedes vieran un mapa, mis hermanos, la ubicación de Israel, Israel es la confluencia de tres continentes, del continente europeo, por un lado,
del continente asiático por el otro lado y del continente africano. Es decir, todas las caravanas y todo el comercio tenía que pasar forzosamente por Israel. Dios le había dado ese pequeño lugar a este pueblo para que el pueblo pudiera glorificar a Dios a través de proclamar el nombre de Dios, ya que era el paso de caravanas, ya que era el paso de muchos extranjeros. Entonces, podían entonces proclamar el mensaje de su Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que pasaba con Israel. Dios lo había puesto en el centro. Por eso dice, lo puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y tenía una misión. Israel tenía la misión de proclamar las bendiciones y la bondad de Dios, la oportunidad de proclamar a ese gran Dios que lo había sacado de la tierra de Egipto y que lo había puesto en un lugar tan especial, en un lugar donde fluye o donde fluía leche y miel. Muy bien, bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios acerca de la tierra prometida. Sin embargo, a pesar de ser Israel un pueblo escogido para Dios, porque Éxodo capítulo 19, versículo 6, nos dice que es un pueblo de sacerdotes, es un pueblo santo, es una nación santa, era un especial tesoro para Dios. A pesar de que para Dios era esto Israel, a pesar de todo esto, a pesar del privilegio que Israel tenía como nación, como pueblo, a él se le había dado decretos y ordenanzas para que pudiese ser un pueblo santo. Santos seréis porque santo soy yo, dice el Señor, y por eso Dios le dio sus decretos y mandamientos, para que no se contaminaran como pasaba con el resto de los países de la tierra. Israel debería de ser una nación profética, debería de ser una nación sacerdotal, que llevara el nombre de Dios a las demás naciones. Sin embargo, dice que cambió sus decretos, versículo 6, y ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Es decir, lo que se esperaba de Israel, que fuera un pueblo sacerdotal, un pueblo que llevara su mensaje a las demás naciones. No solamente no lo hizo, sino que además hizo las cosas contrarias a lo que Dios había dicho. Y dice que desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Y por si fuera poco, dice el versículo 7, por lo tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros. Y cuando dice haberos multiplicado, no se está refiriendo al grupo de personas, sino a la maldad que había en ese lugar, en Israel. Entonces dice, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes. Perdón, es una pregunta. Por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes. Perdón, tengo que corregir aquí. Entonces, sí se refiere a la multiplicación del pueblo hebreo. Es decir, Dios había hecho de este pueblo un pueblo grande y se esperaba que habiéndolo multiplicado, habiendo sido una nación grande, se postrara ante Dios y siguiera entonces las ordenanzas de su Dios. Sin embargo, no pasó así. A pesar de la bondad de Dios, hay que recordar de dónde viene Israel. Israel viene de un lugar, viene de un hombre anciano como es Abraham y de una mujer estéril y además que ya no tenía ninguna menstruación como era Sara. Entonces Israel viene de algo que era imposible. Israel viene de ser esclavo de una de las naciones más poderosas de la tierra y cualquiera nos diría que a estas alturas ya Israel no debería de existir. Sin embargo, a pesar de las vicisitudes, a pesar de los problemas que había tenido esta nación, Dios lo había multiplicado y lo había seguido multiplicando. Ahí en mismo Egipto fue una multiplicación tremenda, a pesar de que el pueblo de Israel era esclavo y a pesar de que muchos atentaron. Hay que recordar que el faraón trató de destruir al pueblo de Israel. A pesar de estos intentos de desestabilizar o de destrucción del pueblo, de todos modos el pueblo se seguía multiplicando. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no habéis andado en mis mandamientos? Si soy un Dios fiel, si soy un Dios que ha cumplido, si soy un Dios que había prometido que iban a venir naciones grandes desde Abraham, si yo lo había prometido y yo lo había cumplido, ¿no era suficiente para ustedes el hecho de saber que yo soy Dios para poderme adorar, para poderme honrar?
Y dice, dice después de la pregunta, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Es decir, que las naciones que estaban alrededor de Israel, pues tenían sus leyes, muchas de ellas eran paganas o tenían que ver con sus dioses, con los dioses ajenos, pero aún esas naciones amaban a sus dioses o por lo menos honraban a sus dioses, pero Israel que tenía el Dios verdadero, ni siquiera andaba. Así es que culpaba a Israel de que esos países, esas naciones alrededor, por lo menos seguían sus leyes, ¿verdad? Pero Israel ni siquiera hacía esto, ¿no? Es decir, Israel había caído increíblemente bajo, ¿no? Este es el juicio. Todo lo que está puesto en azul es el juicio, ¿no? Seguimos entonces, bueno, más bien, ¿por qué del juicio? Esta es la razón de por qué del juicio. Dios había sido bueno con Israel, e Israel se había corrompido y no había seguido las leyes de su Dios. Por ejemplo, ahí en esta diapositiva que tenemos ahí, sigue habiendo algunas cosas con azul y otras cosas con rojo. Lo rojo tiene que ver con juicio y lo azul tiene que ver con lo que Israel ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho Israel? Ahí el versículo 9, ahí hay una parte en azul, a causa de todas tus abominaciones. Es decir, en Israel había abominaciones. Y el versículo 11, hay otra parte en azul que dice, por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones. Si ustedes siguen leyendo Ezequiel, los judíos habían llevado incluso las mismas imágenes de los dioses extraños, de los dioses de las naciones extranjeras, lo habían llevado al mismo templo. Y ahí en el propio templo, en un lugar de santidad, un lugar donde solamente deberían de adorar a su Dios, en ese lugar se vuelcan a adoraciones inmorales, a adoraciones que tenían que ver con los otros dioses, y todos ellos eran sus abominaciones, ¿no? Entonces Israel había caído hasta este punto de usar el lugar del templo, el área del templo, del lugar donde habitaba Dios, donde él manifestaba su gloria, había usado ese lugar para la adoración a dioses extraños. Y esto era abominación a Dios. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con este pueblo? Recuerden que esto sale de una visión, de la visión en donde Ezequiel toma sus cabellos y la divide en tres partes. Una la va a quemar, otra la va a cortar alrededor de la ciudad y otra la va a esparcir ahí al viento, ¿no? Así pues, ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, sí, yo haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de tus abominaciones. Es impresionante lo que dice el versículo 8, mis hermanos, y el versículo 9. He aquí, yo estoy contra ti. Ahora, ¿quién está contra Israel? Pues nada más ni nada menos que Dios mismo. He aquí, yo estoy contra ti. Aquel que había sido su padre, aquel que lo había amado, que lo había sacado de Egipto, que lo había guiado por el desierto, aquel que lo había sostenido hasta estos momentos y que había tenido misericordia de él durante tantos y tantos y tantos años, ahora dice la palabra de Dios, he aquí estoy contra ti. Es decir, habían hartado a Dios y por eso está viniendo la destrucción. He aquí, yo estoy contra ti. No eran los babilonios, no eran los asirios, no eran estos. Era Dios que estaba contra su pueblo Israel. Ahora, el pueblo como tal decía, es que son los babilonios. No, atrás de los babilonios, Dios está usando a los babilonios para ejecutar su palabra y para ejecutar su juicio. Y aquí dice, yo estoy contra ti. Qué fuerte. Imagínense, mi hermano, que en alguna ocasión Dios le dijera, yo estoy contra ti, yo estoy contra ti. Oiga, tener cualquier enemigo está feo, pero tener como enemigo a Dios mismo, eso sería algo horrible, sería algo tremendo, mis hermanos, porque estaríamos contra el Todopoderoso y contra aquel que puede destruir nuestra vida en el momento en el cual se le antoja. Y aquí este Dios terrible, sí es un Dios de amor, pero cuando le llegamos a colmar el plato, entonces cuando llegamos a la coronilla, entonces aquí dice, yo estoy contra ti y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones y haré en ti lo que nunca hice. Así es que si tú piensas
que las cosas son sencillas, que te son sencillas de ninguna manera. Voy a hacer contra ti cosas que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante. Y está hablando, mis hermanos, de su propio pueblo, aquel al cual había amado, aquel al cual había sacado de Egipto, aquel al cual había tenido misericordia y le había dado una tierra, sin ser un país fuerte, siendo un país tan pequeño, siendo nada entre las naciones. Dios le había dado un puesto especial, lo había hecho sacerdote ante todas las naciones, lo había hecho un especial tesoro. Y a pesar, mis hermanos, de la bondad y la misericordia de Dios, el pueblo de Israel no comprende. No comprende. Y entonces va a ser castigado, y dice lo que va a pasar ahí. Versículo 10. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a los padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Qué terrible, mis hermanos, era la conquista. Qué terrible eran esos asedios, porque eran asedios a veces de meses, mis hermanos, y entonces como no venía o no lograba entrar la comida al lugar, entonces la gente comenzaba a morir de hambre y practicaban el canibalismo. Por eso lo que está diciendo el versículo 10 es realmente cierto. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti. ¿Y cuántas veces en la escritura hemos visto gente que está comiendo a sus propios hijos? Gente que que asa a sus propios hijos para poderlos comer y para poder sobrevivir. Entonces aquí dice que los padres se comen a los hijos y los hijos se comerán a sus padres. Pero ¿cómo es posible que esto suceda al pueblo de Dios? Mis hermanos, si Dios lo hizo con su pueblo, Dios lo puede hacer con cualquiera. Y esto es histórico, mis hermanos. Hay personas que dicen, no, es que Dios es amor y como Dios es amor, nunca caería en estos extremos. Mis hermanos, el pueblo de Israel cayó en estos extremos. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Es cierto, Dios no es malo, mis hermanos, y aquí no falta el amor. Me queda claro que Dios es grande en misericordia. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero en estos momentos Dios dijo, basta, basta. Y hay que recordar que cuando comienza el mensaje a Ezequiel, dice que ellos son escorpiones, que son zarzas, que son espinos. Eso es lo que son ellos. Y además son necios, son tercos y siguen adorando a otros dioses, ¿no? Entonces, por eso es lo que va a pasar. Y dice que los esparciré todos los vientos, todo lo que quedare de ti. Es decir, algunos van a practicar el canibalismo. El capítulo 4 nos decía que iban a cocer lo poco que tenían de alimento con excremento porque no tenían otra forma de hacerlo, no tenían otro combustible. Versículo 11 dice, por lo tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente que por haber profanado mi santuario con todas las abominaciones, te quebrantaré, yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Qué fuerte, porque qué bueno es oír que Dios tiene misericordia de nosotros y que a pesar de que a veces hacemos las cosas mal delante de Dios, Él tiene misericordia de nosotros. Pero cuando Dios dice, se acabó la misericordia, se terminó la misericordia, se acabó, me hartaron, me fastidiaron, viene el juicio, entonces el pueblo de Israel, mis hermanos, fue un claro ejemplo de lo que puede ser la ira de Dios, mis hermanos. Y entonces cuando hablamos del Apocalipsis y decimos, ¿cómo es posible que Dios vaya a desatar esos juicios sobre la humanidad? Si Dios ya lo hizo una vez, Dios lo hará otra vez. Pero Dios está esperando y es paciente, 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 paciente. Y está esperando, mis hermanos, a que la gente se arrepienta de su mal camino. Eso es lo que Dios quisiera también de la gente. Pero en estos momentos ha dicho, basta, he aquí yo estoy contra ti. Haré contigo lo que nunca he hecho. Te quebrantaré, dice el versículo 11. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Versículo 12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre. ¿Por qué la pestilencia? Porque hay cadáveres dentro de la ciudad. No los pueden sacar de la ciudad. No los pueden enterrar. Allí están los cadáveres, están pudriendo. Y eso, mis hermanos, llena el ambiente de bacterias. Y seguramente, mis hermanos, hay pestilencia por todos los muertos que hay dentro de la ciudad.
¿no? Una tercera parte morirá de pestilencia y será consumida de hambre. Esto es lo que va a suceder, lo que están adentro. ¿Se acuerdan que uno de los cabellos, partes de los cabellos, se tenían que quemar dentro de la ciudad? Y después sigue diciendo, después de en medio de ti, dice, y una tercera parte caerá espada alrededor de ti. Porque las gentes que trataran de huir, mis hermanos, entonces hay que recordar que afuera de las murallas estaban los caldeos, estaban los babilonios. Entonces, ¿qué hacían con la gente que se escapaba? La mataban. Entonces, por eso parte de los cabellos eran quemados, parte de los cabellos eran trozados y eran esparcidos alrededor de ahí alrededor de la ciudad, ¿no? Y entonces dice, y una tercera parte, que es la última tercera parte, esparciré a todos los vientos y tras ellos desvainaré mi espada. Es decir, quizá algunos lograran escapar, quizá algunos lograran escapar, sin embargo, aún allá serían alcanzadas por la espada de Dios. Y el hecho, mis hermanos, es que después de la caída de Jerusalén, pues todos fueron llevados muy lejos y fueron llevados hasta Babilonia, ¿no? Por lo tanto, la profecía que Dios está dando a Ezequiel para que se lo dé a su propio pueblo, se está cumpliendo entonces a cabalidad. Parte morirá por la pestilencia y por el hambre, parte morirá por la espada de los caldeos que están afuera de la ciudad, y parte también será llevada muy lejos, mis hermanos, y aún lejos, allá también morirán. Tal es el juicio de Dios. Otra vez, ¿por qué es el juicio de Dios? El juicio de Dios no es porque Dios es un Dios caprichoso, de ninguna manera. Dios le había dicho, aquí tienes la vida y aquí tienes la muerte, escoge la vida, escoge la bendición, aquí tienes la bendición y la maldición, es tu elección, tú eliges al fin y al cabo lo que quieres para tu vida. Sin embargo, mis hermanos, es interesante que Israel haya escogido la muerte. Y es importante, mis hermanos, que pensemos en Israel en nuestras propias vidas. Y la pregunta es, ¿por qué a nosotros nos gusta seguir escogiendo la muerte? Bueno, yo espero que los que estamos aquí escojan la vida, quieran seguir vivos, quieran estar bien con Dios. Y si están bien con Dios, si estamos bien con Dios, tenemos la vida, mis hermanos, porque lo más bello es que Dios diga, estoy con ustedes. Qué bueno es aquel salmo del pastor, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Qué triste es este pasaje que estamos leyendo, yo estoy contra ti. Qué contraste, qué contraste. Con los hijos de Dios, con sus amados, será como su pastor, pero con sus enemigos estará contra ellos. Y esto no importa que seamos religiosos, mis hermanos, no importa que sea, porque el pueblo de Israel era religioso y el pueblo de Israel llevaba a cabo sus cultos religiosos y todo, pero estaba lejos de Dios. Solamente le honraban a través de los labios, pero su corazón, dice la palabra de Dios, estaba lejos de él. Qué importante, mis hermanos, es que nuestra vida esté bien cuando hablamos, en nuestro hablar, pero qué importante, mis hermanos, es que nuestra vida esté bien en cualquier momento de la misma. Qué importante, mis hermanos, es esto. Qué importante es honrar a Dios en nuestras vidas a cada paso que damos. Entonces, mis hermanos, tenemos, cuando decimos, ay, es que Dios me está castigando, bueno, tú estás sufriendo una consecuencia. Estás sufriendo una consecuencia porque Dios lo había advertido. Y hay que recordar que Dios es fiel. Y fiel quiere decir Dios hace lo que promete. Así es que, mis hermanos, Dios nos sigue dando bendición. Y Dios sigue diciendo, soy lento para la ira y grande en misericordia. Así es que para todos los que estamos aquí, Dios es lento para la ira y grande en misericordia y sigue extendiendo sus brazos de amor y sus manos de amor hacia todos nosotros. Dice la palabra que Él no nos paga de acuerdo a lo que merecemos. No lo hace así. Simplemente nos da lo que no merecemos y eso se llama gracia. Pero mis hermanos, cuidado con llegar al colmo. Cuidado, mis hermanos, con fastidiar a Dios. Cuidado, mucho cuidado con esto, mis hermanos, porque yo no quisiera que Dios me dijera, estoy contra ti, Héctor, estoy contra ti, ¿verdad? Ya me tienes harto, ya no te aguanto, ya te he dado muchas oportunidades y tú sigues empecinado todavía en tu vida. No me gustaría, mis hermanos, no me gustaría. Y yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos dijeran, yo estoy contra ti y haré juicios en medio de ti y además voy a hacer cosas las cuales nunca hice. Y lo cual, mis hermanos, el pueblo de Israel es una prueba de que Dios cumple. Es cierto, Dios le dio siglos al pueblo de Israel para que se arrepintiera, siglos y siglos y siglos para que se arrepintiera, pero el pueblo de Israel no lo quiso hacer, mis hermanos, y esto fue una cosa terrible para este pueblo.
Muy bien, vamos a ir a la última parte. Este es el mensaje, mis hermanos. Es un mensaje, perdón por interrumpir, pero ahorita regreso. Este es un mensaje y es un mensaje para el pueblo de Israel, ¿no? Es decir, eso es lo que simbolizaban esos cabellos partidos en tres partes, pero también debe de haber algo para nosotros, ¿no? Muy bien, ok. Dice esta última parte de la escritura, se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo. Cuando dice he hablado en mi celo, quiere decir que él cumple lo que promete, mis hermanos. Es decir, su palabra es ley. Si él se lo había dicho, y que conste que Dios se los había advertido desde Deuteronomio capítulo 28 y desde Levítico capítulo 26, desde ahí Dios les había dicho que si hacían las cosas mal delante de él, iban a ser esparcidos, iban a ser conquistados e iban a ser perseguidos. Ustedes pueden leer eso en Deuteronomio 28 o en Levítico capítulo 26. Entonces, si él lo había dicho, su palabra iba a ser cumplida porque Dios es un Dios fiel. Se cumplirá mi furor. Ah, es que Dios no se enoja. Mis hermanos, aquí dice que se enoja. Y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción. Es decir, voy a hacer justicia. Se acabó. Se terminó. Sigue diciendo el versículo 14, y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones. El oprobio, el escarnio es un ejemplo, es una burla. Vas a ser la burla de las naciones. Mis hermanos, qué triste es que de haber sido el pueblo escogido de Dios, qué triste es que después de que este pueblo había sido una nación santa, que este pueblo era un especial tesoro para Dios, qué triste, mis hermanos, que ahora ya ha sido convertido en soledad y en oprobio entre todas las naciones que están alrededor de ella, a los ojos de todo transeúnte. Es decir, las personas que pasaran por Jerusalén podrían verla destruida, podrían ver el templo destruido, podrían ver las ruinas, podrían decir, híjole, esto era lo que algún día fue el imperio de David, el imperio de Salomón, y ahora no es nada. Ahora no es nada. Qué triste, mis hermanos, es que Dios a veces tenga que llegar a estos extremos, pero otra vez, no es como tal, no es como tal Dios mismo. Bueno, es Dios mismo que Dios hace cumplir y Dios cumple su palabra, ¿no? Y si Dios dice algo, entonces Dios lo va a cumplir. Y está bien, es la ley de Dios, mis hermanos. Entonces, pero qué triste es que eso llegue a pasar a veces en nuestras propias, qué triste es que esto llega a pasar, mis hermanos, en nuestras propias vidas. Esto es algo triste, mis hermanos, cuando la suerte para nosotros debía de haber sido totalmente distinta. Dice entonces, y serás oprobio y escarnio y escarmiento. Las personas que pasaran y vieran esa gran ciudad, ahora solamente eran ruinas. Y las personas que pasaran diría, esta fue la gran Jerusalén, esta fue la Jerusalén de David, ahora es nada, ahora es nada. Su Dios la ha destruido, su Dios lo ha hecho. Y mis hermanos, por 70 años esto sucedió, porque por 70 años el pueblo de Israel estuvo fuera, estuvo en Babilonia y las paredes estaban destruidas, todo estaba destruida y toda la gente que pasaba decía esto fue Jerusalén, ¿no? Y será oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones alrededor de ti cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en reprensiones de ira, yo Jehová he hablado. Es decir, yo Jehová he hablado no hay vuelta atrás. Esto está firmado y esto se tiene que cumplir. Esto está firmado. Esto es, mis hermanos, lo que se le está diciendo Ezequiel a su pueblo. Versículo 16. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, otra vez nos recuerda el hambre del sitio, y las cuales enviaré para destruirlos, entonces aumentaré el hambre que está en vosotros, y quebrantaré entre vosotros el sustento de pan, lo que sucedía en el asedio. Versículo 17, enviaré pues sobre vosotros hambre, bestias feroces que destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. ¿No? Mis hermanos, este es el fin de esta profecía, ¿no? En la cual este hombre divide sus cabellos, parte los quema,
parte los destroza ahí alrededor de la ciudad y parte los echa al viento. Bueno, esta es la profecía de Ezequiel, mis hermanos. Esta es una de las profecías de Ezequiel. Seguramente vamos a ver alguna otra profecía, alguna otra señal para que nos demos cuenta un poco de esta forma didáctica por la cual Ezequiel manda su mensaje. Pero aquí lo que tengo que ver son tres cosas, mis hermanos, y con esto voy a concluir. Primero, un hombre fiel. Ezequiel es un hombre fiel. Y esto se espera, mis hermanos, de cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Que seamos hombres y mujeres fieles. ¿Verdad? Y Dios quiera que aquí tengamos a muchos Ezequieles, ¿no? Muchas personas que hacen exactamente la voluntad de Dios. Si Dios le decía a Ezequiel, párate de cabeza, se ponía de cabeza, mis hermanos. Si Dios le decía cualquier cosa a Ezequiel lo hacía. Mis hermanos, es menester, es necesario que lo que Dios nos diga, mis hermanos, lo hagamos, no dándole vuelta, no pensando en otras cosas, sino simplemente si es la voluntad de Dios, hago la voluntad de Dios, se acabó, se terminó. Y así me guste o no me guste, la idea es hago la voluntad de Dios. Esta es la primera parte. La segunda parte es lo que estaba puesto con azul. Dios nos ha bendecido. Es decir, antes de que venga la destrucción, primero es la bendición. Y Dios había tenido un pueblo al cual él había determinado bendecirlo y le había dicho cómo lo podía bendecir. Dios le había dicho a este pueblo. Dios había derramado su misericordia sobre este pueblo. ¿Era una gran nación el pueblo de Israel? No, no era una gran nación. Era un pueblo pequeño, era un pueblo indigno, era un pueblo que había venido de la esterilidad, que había venido de la esclavitud. En realidad no era una gran nación, pero por misericordia, mis hermanos, Dios lo tenía como una gran nación. Mis hermanos, quiero decirle a usted que por misericordia Dios nos tiene a nosotros como una gran nación. No porque lo merezcamos, mis hermanos, no porque merezcamos más que un alcohólico, no porque merezcamos más que una prostituta, no porque merezcamos más que un drogadicto, no que merezcamos nada de nadie, mis hermanos, no merecemos más. Por misericordia de Dios estamos en donde estamos y Dios ha puesto su misericordia entre nosotros y somos un pueblo para Dios. Según lo que vimos hace 8 días, me acuerdo que mi hermano, no sé si fue hace 8 días o fue el miércoles, cuando vimos Apocalipsis, donde hablamos de lo que, no, creo que fue con Apocalipsis, cuando hablamos de que somos una nación santa, un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo para Dios, ¿no? Eso es lo que nosotros somos. ¿Por qué? Por misericordia, simplemente por misericordia. Pero la tercera lección, la primera es, seamos fieles. La segunda es, Dios ha tenido misericordia y nos ha escogido, mis hermanos, de entre las naciones de la tierra. Y tercero, cuidado con jugar con Dios. Porque una vez que estamos en la presencia de Dios, no podemos jugar con Él. Ahí más nos hubiera valido ni siquiera haberlo conocido, mis hermanos. Porque no habiéndolo conocido, por lo menos tendríamos un pretexto. Y podríamos tener el pretexto de que, bueno, no te conocía y por eso pues hice las cosas que hice. Aunque nunca hay una excusa, dice el libro de Romanos. Pero bueno, por lo menos eso pudo haber sido la excusa. Pero conociéndole nosotros, mis hermanos, cuidado, no quisiéramos tener de enemigos más adelante a nuestro Dios. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, recuerde que también lo lento llega. No se puede jugar con él, porque si no, mis hermanos, tenemos problemas. Y vamos a tener severos problemas en nuestra vida. Pero no esperemos a eso, mis hermanos. No esperemos a eso. Dice la palabra de Dios ahí en segunda de Crónicas, capítulo 2, segunda de Crónicas, capítulo 2, no, capítulo 7, versículo 14, un versículo que seguramente nosotros hemos leído muchas veces. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Mis hermanos, Dios tiene misericordia. Y si alguno de nosotros en estos momentos necesitamos de la misericordia de Dios, Dios es amplio en misericordia, es grande en misericordia. Así es que, mis hermanos, aprovechémosla, aprovechémosla. Hay lugar para nosotros, hay espacio para nosotros, hay espacio para la misericordia de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, aprovechémosla. Otra vez, muchos siglos
Dios le dio oportunidad al pueblo de Israel. Mis hermanos, Dios nos da oportunidad a nosotros. Aprovechémosla. Vale la pena estar con Dios. Vale la pena ser el especial tesoro de Dios. Vale la pena ser este real sacerdocio, esta nación santa. Vale la pena ser el especial tesoro de nuestro Dios. No vale la pena tenerlo como enemigo. Y aunque estemos en el Nuevo Testamento, mis hermanos, algún día también se acabará. Se acabará el tiempo. Se acabará la misericordia y Dios puede decir, basta, se acaba, se termina. Pero la buena noticia es que en estos momentos no se ha acabado todavía. En estos momentos no se ha acabado todavía. Podemos regresar una vez más a Dios, el cual tendrá sus brazos abiertos para perdonarnos si nosotros regresamos a Él con un corazón contrito y un corazón humillado, tal como lo oímos en Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos bendiga y Dios nos ayude a aprovechar aquella gracia que está abierta para todos los seres humanos todavía en este momento. Vamos a terminar este tiempo y vamos a cantar, vamos a orar, pero antes de orar, vamos a cantar hombres de compromiso, ¿no? Hombres que no se conforman a su mundo y a su condición. Hombres que quieren, que no se dejan influenciar por este mundo, sino que tienen voluntad para hacer las cosas delante de este mundo y sobre todo de su Dios. Vamos a tener este estribillo, hombres que no se conforman a su mundo y a su condición. Vamos a cantar y vamos a reafirmar el mensaje que en estos momentos hemos tenido en el libro de Ezequiel, en el capítulo 5, a través de esta visión.